Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Hola, querido oyente. Qué bueno volver a encontrarnos en el día de hoy. Ayer estuvimos charlando acerca de llegando a lugares difíciles. Y hoy me gustaría que pudiéramos responder a la pregunta, una pregunta que es muy importante y que tal vez te la estés haciendo durante estos días. ¿Me está llamando Dios a las misiones? Mira, pudimos ver en nuestro primer encuentro las implicaciones de la Gran Comisión. Hemos visto que una gran proporción de la humanidad no ha tenido el privilegio de escuchar de Jesús todavía. Y tal vez estés luchando con la inquietud de cuál debería ser tu parte en esta tarea. ¿Será que el Señor también te está llamando a ti a las misiones? Para serte sincero, la respuesta enfática es que sí, el Señor te está llamando. Mateo 28 no se escribió para algunos pocos, sino para cada seguidor de Jesús. El texto que quiero que leamos hoy se encuentra en Mateo, capítulo 16, del verso 24 al 25. Cuando lo leas, tal vez te preguntes, ¿qué relación podrá tener este texto con la pregunta de hoy? Pues tendrás que esperar un momento para que pueda explicarte. Pero por ahora vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 16, verso 24 al 25. Dice así la Escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mira, tengo la impresión de que hemos entendido mal lo que significa ser un discípulo de Jesús. Hoy están en boga algunas enseñanzas que al contrastarlas con la Biblia son totalmente contrarias a lo que el Señor nos dijo en cuanto a qué significaba realmente seguirlo, qué significaba ser su discípulo. Mira, hay muchos cristianos que van siempre buscando y corriendo tras las bendiciones del Señor, entendiendo las bendiciones como dinero, fama, bienestar, salud, todas cosas temporales, las mismas que anhelan los no creyentes, los paganos. Sin embargo, cuando leemos Mateo capítulo 16, entendimos que Jesús nos dijo algo totalmente distinto. Como humanos, normalmente buscamos y nos aferramos a las cosas temporales. Pero Jesús en este texto nos está diciendo que hay cosas que son más importantes que esas. De hecho, las cosas temporales van a pasar, pero hay cosas que van a durar para siempre. La verdad es que algunos hacen negocios un tanto extraños con el Señor. Algunos van a decir, o vamos a escuchar en muchas predicaciones que van a hablarnos acerca de que si tú le das a Dios, Él está en la obligación de darte más. La realidad es que, en verdad, Él ya nos ha dado demasiado. Nos dio a su propio Hijo, Jesús. ¿Cómo podríamos atrevernos a querer hacer un negocio con Él? Si aunque le diéramos todo lo que tenemos y somos toda nuestra vida, todavía seguiríamos en deuda con Él. Es por esto que realmente no hay lugar para hacer un negocio con Jesús. No hay lugar para hacer un negocio con Dios el Padre. Realmente no hay nada que nosotros podamos darle que realmente alcance a devolverle todo lo que Él ya nos ha dado. Y realmente todo lo que le damos es en gratitud. Y es porque aparte le pertenecen. Nosotros le pertenecemos a Él. Lamentablemente para muchos hoy ser cristianos significa intentar buscar un beneficio de parte de Dios, una bendición de parte de Dios. Y realmente la mayor bendición que tenemos es ya haberle conocido. Saber que nuestra eternidad ha sido ganada al precio de la sangre de Jesús. Saber de que aunque no lo merecíamos, nuestros pecados fueron cargados por Jesús en la cruz. Y saber que aunque merecíamos el castigo y la muerte eterna, hoy si hemos creído en Jesucristo y le seguimos, realmente disfrutamos de la bendición de ser un hijo de Dios. Para muchos,
El cristianismo solo significa que el domingo te vas a vestir bien, vas a poner tu mejor cara cristiana, irás a la iglesia y en algunos casos hasta te comprometerás con algún ministerio y ya está. Esto es lo que algunos entienden que significa vivir la vida cristiana victoriosa. Pero luego en la semana la vida será otra cosa. Viviremos de otra manera, a nuestro antojo, a nuestro gusto, a nuestro capricho, en nuestro egocentrismo, buscando solamente los bienes temporales. La realidad es que ser un verdadero cristiano, un seguidor de Jesús, es algo totalmente distinto. Implica, claro, que iremos a la iglesia, porque necesitamos juntarnos con el pueblo de Dios, adorar juntos, crecer juntos. Y claro que tendremos deseos de servir, pero aún hay más. Ser cristiano implica una vida de obediencia y de entrega incondicional al Señor, que se hace cada uno de los días de nuestra vida. Vimos ya que el Señor nos dijo que debíamos salir a ser discípulos, bautizar a los discípulos y enseñarles todas las cosas que Él nos había mandado. Y esto exige un compromiso. Y a veces este compromiso puede ser peligroso. Él ya nos llamó. Por lo que la pregunta no es si te está llamando a salir a las misiones o si te está llamando a servirle, sino cómo estás respondiendo a su llamado. Mira, la respuesta no es necesariamente que vas a salir a una etnia no alcanzada. Tal vez obedezcas siendo testigo en tu propia ciudad, en tu comunidad, en tu Jerusalén. Cuando tú comienzas a obedecer, Él se encargará de mostrarte todos los siguientes pasos. Y en algunos casos, esos pasos van a ser tan evidentes que no habrá otra posibilidad ni forma de equivocarte. ¿Recuerdas el desarrollo del libro de los Hechos? Mira, en Hechos capítulo 8, verso 4 al 5, y algo leíamos ayer acerca de esto, nos dice lo siguiente, desde el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Los discípulos comenzaron haciendo discípulos en Jerusalén. Y por lo que estaban haciendo en Jerusalén se los comenzó a perseguir y muchos perdieron todas sus posesiones. Y mientras huían, en el camino seguían haciendo discípulos. En las ciudades de alrededor, cuando llegaban, y aún las más lejanas, Judea y Samaria, iban esparciendo el mensaje del Evangelio. Al final del primer siglo, el Evangelio se había extendido a todos los confines del Imperio Romano. En esta huida no iban por el camino preguntándole al Señor, Señor, ¿nos estás llamando a la obra misionera? O tampoco iban diciendo, tal vez hemos malinterpretado lo que Él nos mandó y tal vez por nuestro pecado está ocurriendo todo esto. No, los discípulos no tenían tiempo a ponerse a pensar en por qué estaba sucediendo esto. Lo importante no es lo que estaba sucediendo. Lo importante es cómo ellos estaban respondiendo a lo que estaba sucediendo. Los discípulos no iban quejándose, ni llorando por todo lo que les estaba pasando, sino que los discípulos iban obedeciendo la gran comisión. Felipe era parte de este grupo de expatriados que estaban obedeciendo a pesar de haberlo perdido todo en Jerusalén. El Espíritu, dice la Escritura, que le dice a Felipe que fuera hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaz, era un camino desierto. Y de una forma milagrosa, Felipe va a encontrarse con una persona que era de Etiopía. Esto está relatado en Hechos capítulo 8, del verso 26 al 40. Aparentemente este etíope, a quien Felipe iba a anunciar el Evangelio, seguramente era como una especie de ministro de Economía de la reina de Etiopía, de Candace. Dios ya había puesto en este hombre inquietudes espirituales. De hecho, él probablemente había descendido a Jerusalén a adorar. Y ahora estaba volviendo a su tierra y cuando volvía estaba leyendo en el profeta Isaías. Y Felipe va a acercarse, va a escuchar que le está leyendo y le va a preguntar qué es lo que lee. Y él le va a contar allí lo que estaba leyendo pero que no entendía. Y Felipe comienza a explicarle que toda Escritura está hablando de Jesús, el Mesías, y comienza a predicar el Evangelio. Inmediatamente este hombre va a creer en Jesús, va a preguntar si puede ser bautizado. Va a decir, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le va a decir, si crees, puedes. El carro se va a detener, él va a ser bautizado. Y luego de ser bautizado, Felipe va a ser llevado por el Espíritu y va a desaparecer
de la presencia de este hombre. Este hombre evidentemente va a volver a Etiopía con el mensaje del Evangelio. Ahora, fíjate qué importante. Dios estaba guiando a sus siervos a llevar el Evangelio a aquellas personas que realmente estaban buscándole. Personas que tal vez venían de lugares muy lejanos, pero Dios estaba orquestando todo para que el mensaje pudiera llegar a personas que realmente lo estaban necesitando, personas que estaban realmente anhelando conocer al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y este etíope, este eunuco, siervo de la reina Candace, va a escuchar el Evangelio justamente por una persona que estaba entendiendo que era parte de estos mensajeros que debían dar testimonio de Jesús. A pesar de, como decíamos antes, que estaba huyendo, estaba tal vez sufriendo todo el castigo de la persecución que estaba ocurriendo en Jerusalén, sin embargo, él estaba centrado en escuchar el Espíritu de Dios. Estaba centrado en la obediencia a Jesús. Y Dios lo utiliza. El problema muchas veces no es saber si el Señor nos está llamando. El problema a veces ni siquiera es el temor a entender mal o equivocarte en cuanto a qué es lo que el Señor te está diciendo. El problema está en que la obediencia tiene un precio y no queremos pagar ese precio de la obediencia. Responder al llamado del Señor puede significar tener que sacrificar la seguridad y enfrentarnos a lo desconocido. Puede significar que vas a perder amigos, bienes o dinero, oportunidades laborales o de éxito en este mundo. Recuerda, Jesús anticipó a sus discípulos que obedecerle haría que muchas veces las cosas se pusieran difíciles. No sé de qué parte del mensaje de Jesús hemos entendido que la prueba de que estamos en el camino correcto, que estamos en el camino de la obediencia, es que siempre nos va a ir bien en cuanto a las bendiciones que el mundo puede ofrecer. Que vamos a obtener fama, reconocimiento, posesiones, que si hacemos lo que Jesús dice, Él nos va a bendecir, pero de manera material. Jesús nunca dijo eso. Muchas veces creemos que la obediencia implica que todo lo que venga después será exitoso en términos humanos, casi un camino de rosas. Y sin embargo, esta no es la experiencia que encontramos en la Biblia. Las promesas del Señor son bendiciones espirituales. De hecho, cuando vemos las cartas de Pablo, Pablo lo que está pidiendo es que a los creyentes a los que Él les escribe, realmente sean bendecidos, que crezcan en el conocimiento del Señor, que crezcan en su relación con el Señor, que le conozcan más, que disfruten de las bendiciones espirituales y de la esperanza gloriosa de lo que vendrá después. La experiencia de la mayoría de los discípulos y de muchos que quisieron servir al Señor a través de la historia fue que tuvieron que pagar un alto precio. Aún con sus vidas, en el desarrollo de la iglesia, del libro de los Hechos hasta hoy, vemos que muchos siervos del Señor realmente pagaron con sus bienes, con el gran trabajo y esfuerzo, y aún con el martirio. Pero aún cuando morían con gozo, porque sabían que del otro lado los esperaba el glorioso Señor y las coronas que Él prometió darnos. El problema es que entendemos mal la palabra fracaso y la palabra éxito. Lamentablemente, el humanismo ha calado tan fuerte aún en nuestras mentes que las interpretamos solamente desde la perspectiva humanista, desde la visión humana, desde la visión temporal, cuando realmente aún el mismo Jesús dice que sufrió la cruz, el oprobio, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en lo que venía después, en la salvación de un gran pueblo. Aun cuando leemos en el libro de Hebreos, vemos que muchos de los siervos del Señor, nos va a hablar de Moisés, nos va a hablar de aquellos que realmente dejaron todo lo que este mundo podía ofrecerles, porque por fe tenían puesto la mirada en el invisible, en Dios. Y aún el libro de Hebreos, en ese capítulo 11, nos va a decir que algunos sufrieron muertes tremendas, aún lo perdieron todo, porque esperaban la promesa que estaba por venir.
En el caso de ellos esperaban a Cristo. Nosotros, que vivimos después de Cristo, disfrutamos de conocer el plan de Dios consumado en la salvación de la humanidad. Y sin embargo, muchas veces solamente nos centramos en lo que el mundo llama éxito o fracaso. Y no entendemos qué es lo que Dios nos dice del éxito y qué es lo que Dios nos dice del fracaso. Y por eso es tan importante que volvamos a leer estos textos que leíamos recién en Mateo capítulo 16, verso 24 al 25. ¿Sabes? Tal vez el Señor te está llamando a ir. Quizás no necesariamente como un misionero. Quizás sea con un trabajo a un país del mundo de difícil acceso. ¿Sabes que hay países con etnias no alcanzadas donde no podrán entrar los misioneros tradicionales? Solo podrás ingresar allí con una visa de trabajo. Y cuando Jesús dijo id, no especificó cómo. Si la obediencia al mandato de Jesús está en tu corazón, no te importará mucho el medio, si con trabajo o como misionero tradicional, sino ir y hacer discípulos. ¿Y sabes qué? Lo importante es que entenderás que el fracaso o éxito que tengas en ese país no implicará cuánto dinero ganes o cuán buen trabajo consigas, sino cuán obediente hayas sido en ser testigo de Jesús en ese lugar. Aún quiero decirte más, no importará si puedes contar a alguna persona que haya creído en Cristo o no, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice el libro de Romanos. Y nuestra misión es entregar el mensaje, entregar el Evangelio y ser el Espíritu Santo el que realice el milagro de la conversión. Y tú y yo como misioneros, sea que vayamos como misionero tradicional o sea que vayamos con un trabajo pago en ese lugar, lo importante es que seamos testigos de Jesús. Andrew Scott, en su libro Dispersados, habla de un montón de cristianos que han visto el mercado laboral como su lugar de misión y están cumpliendo el mandato de ir, contratado por empresas en lugares inaccesibles para los misioneros. Y lo más importante, como te decía antes, no es el dinero lo que los motiva a ir, sino la obediencia a la gran comisión. ¿Sabes? Hace mucho tiempo atrás, recuerdo que en el Instituto Bíblico me contaron una historia muy llamativa. Era la historia de un hombre que tenía en su corazón apoyar a las misiones. Y entonces él, que era arquitecto, decidió comenzar una empresa de arquitectura. Su misión, su objetivo, era poder generar dinero y con eso sustentar a un montón de misioneros que estaban en países de difícil acceso. Y él comenzó a montar su empresa, comenzó a trabajar, y la realidad es que oraba al Señor diciendo: Dios, te pido que me bendigas, porque en mi corazón está realmente bendecir y sustentar a aquellos que están en la primera línea de batalla, allí en esos países de etnias no alcanzadas. ¿Y sabes qué? La realidad es que al poco tiempo su empresa fundió. Él empezó a entrar en deudas y él empezaba a decirle: Señor, pero ¿qué está pasando? ¿En qué me equivoqué? ¿Es que malinterpreté realmente o tuve una mala motivación? Y empezaba a orar así y no podía entender por qué, si él realmente buscaba hacer una bendición en la obra de Dios, Dios no estaba bendiciendo su empresa. Y recuerda, Dios tiene caminos que a veces no son nuestros caminos, como te contaba en los días anteriores. Dios a veces hace cosas que superan nuestra imaginación. Y llegó al punto donde este hombre estaba en tantas deudas que tuvo que salir a buscar trabajo. Y empezó a repartir currículums en diferentes empresas y lo llamaron de una, en la cual su currículum había sido muy, muy bien visto, les había impresionado. Y entonces le preguntaron a este hombre si él estaba dispuesto a aceptar un trabajo, pero este trabajo era en un país un poco lejos. Y claro, él estaba desesperado, tenía muchas deudas, tenía mucho que pagar. Y dijo: sí, sin ningún problema, donde sean. Y le dijeron: miren que ese trabajo es muy, muy lejos. No tengo ningún problema, dijo él. Estoy dispuesto a ir a donde sea.
Finalmente este trabajo era en un país de difícil acceso. Y cuando él escuchó ese país, pudo entender de parte de Dios que Dios quería para él que no fuera solamente alguien que proveyera fondos para la obra misionera, sino que él fuera la respuesta de muchos yendo a ese país con el mensaje del Evangelio. Él vivió en ese país casi por 4 años, realizando un trabajo que estaba en relación con su profesión de arquitectura, pero siendo testigo en la primera línea de batalla, siendo testigo de Jesús. No se había equivocado en un primer momento, su corazón estaba orientado a hacer y responder el llamado de ir. Y cuando comenzó a caminar, Dios reencauzó el camino para hacer lo que estaba realmente en la voluntad del Señor. Que Él fuera victorioso, no en términos económicos, no en términos laborales, no en términos de su carrera, sino en términos de alcanzar a muchas personas con el mensaje de Jesús. Ahora, ¿entiendes? Cuando te pones en las manos del Señor, no es necesario preguntar, Señor, ¿me estás llamando? Señor, tengo miedo de equivocarme. Señor, no, cuando tú te pones en las manos del Señor, quédate tranquilo, el Señor es fiel y Él va a cumplir la obra para la cual te está llamando. Y Él va a reencauzar tus pasos, va a darte dirección cuando llegue el momento. Aún va a cerrar puertas como le cerró este hombre, de pronto su empresa quebró. Pero sigue confiando, Dios está en control. El que se está llamando está en control y a Él no se le escapa nada. Y es importante que por eso Jesús dijo en ese texto que leíamos al comienzo del mensaje, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Seguir a Jesús implica renuncia, implica estar dispuesto a ceder mis planes para aceptar sus planes. Implica que tal vez perderás cosas desde la perspectiva humana. Este hombre perdió su empresa. Este hombre perdió dinero. Sin embargo, Dios suplió luego todas las cosas. Dios puso tanto gozo en su corazón por ver que Él fue la respuesta al llamado tal vez de muchos varones macedonios que estaban allí en ese país, clamando por conocer al Dios verdadero. Tal vez no disfrutarás de aparente seguridad. A veces la vida tal vez se volverá como una montaña rusa. Pero ¿sabes qué? Seguir a Jesús vale la pena. Siempre vale la pena. Y no seguirlo, lamentablemente, a pesar de que pareciera que nos garantiza una vida más tranquila, nos garantiza una vida donde no podremos disfrutar realmente de todo lo que el Señor tiene para ti y para mí. Seguirlo tendrá consecuencias, pero no seguirlo también tendrá consecuencias. Y la realidad es que las consecuencias de seguir al Señor siempre serán gloriosas, en esta tierra y en la eternidad. Pablo el apóstol supo muy bien que seguir a Jesús le iba a cambiar la vida. Él pasó de tener gran poder a nivel humano. De él dependía en la vida de un montón de personas. Él podía decir a quién encarcelar y a quién dar libertad. Él iba con cartas que le daban poder para hacer lo que quisiera con aquellos cristianos a los cuales él tanto odiaba. Sin embargo, pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido de Jesús. Y ahora le buscaban para matarle. Debió enfrentar innumerables pruebas, pero él mismo nos va a declarar en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, que él tenía una necesidad imperiosa de anunciar el Evangelio. Y ay de él si no lo hacía. Es que Dios había puesto tal peso, tal carga en su corazón, que su vida ahora dependía de eso. El gozo de su vida dependía de eso. Pablo estaba negándose a sí mismo, porque tenía puestos los ojos en Jesús. Y ahora, todo eso que antes le era valioso, todo ese poder humano que tenía, él era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era fariseo, todo lo que tenía que le daba estatus en su
en su vida anterior, dice que ahora lo tenía todo por basura, por conocer a Jesús. Eso era lo más valioso para su vida. Ahora, entiendes que este hombre lo tenía todo, y sin embargo cuando lo compara ahora con Jesús, dice, todo eso, ahora me doy cuenta que no servía para nada. Toda la gloria del mundo palidecía ante la gloria del Señor. El Señor dijo, venid en pos de mí, pero primero, nígate a ti mismo. Y luego va a decir, y tome su cruz y sígame. Me encanta porque Jesús siempre fue muy directo. Él era muy radical. Seguirlo, Él nos va a decir que podría significar ofrendar hasta la propia vida. De hecho, Él ofrendó hasta la propia vida. Muchos de los que lo estaban escuchando, muchos de sus seguidores, del círculo cercano, experimentarían el martirio. Para ellos, para los discípulos y para los creyentes del primer tiempo, ser cristianos y seguidores de Jesús era más que, como decíamos antes, ir los domingos a la iglesia. Era una cuestión de obediencia total, de vida o muerte. Muchos de ellos fueron testigos hasta las últimas consecuencias. Mira, la tradición nos cuenta cómo fue la muerte de muchos de ellos. En el relato bíblico solamente encontramos la muerte de Esteban, uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia primitiva. Este nos cuenta el libro de los Hechos, que fue apedrado en Jerusalén. Fue el primer mártir. Y Pablo fue testigo de ese apedreamiento. Y sin embargo, cuando moría, él pedía perdón por sus verdugos. Él pedía a Dios que el perdón de Dios viniera sobre ellos, porque no sabían lo que hacían. Y esto podía hacerlo porque dice que vio los cielos abiertos y vio a Jesús, vio la gloria de Jesús y a Jesús en la gloria. Ahora también el relato extrabíblico, la tradición, nos cuenta que Pedro murió en Roma. Y por petición del mismo Pedro, se nos dice que murió crucificado de cabeza, porque no quería morir como había muerto el Señor. No se sentía digno de morir igual que el Señor. Andrés, nos cuenta la tradición, que fue misionero en Mesopotamia, donde también murió crucificado. Marcos, el escritor del segundo evangelio, aparentemente murió martirizado en Alejandría. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado a espada en Jerusalén. Felipe, en Asia Menor, donde también fue misionero, murió también crucificado. Bartolomé fue el primer misionero en llegar a la India. La tradición dice que tradujo el evangelio al hindú y lo propagó por todo el país, y luego allí murió crucificado. Tomás, el Dídimo, predicó el evangelio en parte y también en la India. Y aparentemente, según la tradición, los sacerdotes paganos lo atravesaron con una lanza. Lucas, el médico amado, se cree que murió colgado de un olivo por los sacerdotes idólatras de Grecia. Mateo nos cuenta la tradición que murió martirizado en Etiopía. Santiago, el hijo de Alfeo, crucificado en Egipto. Judas Tadeo, o Judas Lebeo, crucificado en Mesopotamia. Y Pablo murió también decapitado por orden de Nerón en Roma. Como ves, todos estos siervos del Señor que le conocieron íntimamente, algunos de ellos fueron seguidores durante la vida de Jesús, murieron cumpliendo el mandato del Señor. Ahora, tal vez tú estés sirviendo, o tal vez hayas sido llamado a la obra misionera, o tal vez estés obedeciendo el llamado del Señor sirviendo en tu ciudad, y hoy estés enfrentando problemas, o las cosas no te estén yendo como tú imaginabas. Quizás problemas económicos, o la soledad, la incomprensión, la persecución. Tal vez las puertas que creías que se iban a abrir con facilidad se cerraron, y estás comenzando a pensar que te equivocaste. Pero quiero decirte que no. El Señor te llamó. Y mira el texto bíblico y recuerda también las palabras del Señor. Todo lo que estás pasando es confirmación de que entendiste bien el llamado del Señor. Recuerda a los discípulos. Y recuerda que todo eso ocurrió porque estaban obedeciendo. Y también recuerda lo que dice el versículo 25. Porque el versículo 25 termina diciendo que tal vez perdamos cosas, pero vamos a ganarlo todo. Porque
nos dice así el texto, de que todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Perder cosas y aún perderlo todo, y la vida misma por su causa, es ganarlo todo. La seguridad y cosas buenas que el mundo te pueda ofrecer para disuadirte de obedecer a Jesús, solo te traerán pérdidas. El día llegará cuando sea una realidad lo que Jesús dijo en Mateo 16:27. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Ese día veremos a Jesús en toda su gloria. Hoy todavía no vemos el panorama completo de lo que Dios está haciendo en la historia y cómo está alcanzando a muchas personas en el mundo entero, aún aquellos que le están buscando entre los no alcanzados. Pero en la eternidad, el velo que hoy nos impide ver con claridad será quitado, y entonces entenderemos que todo esfuerzo y aún toda pérdida temporal habrán valido la pena. Jesús no se equivoca. Él es Dios. Deja el temor y la duda y comprométete con el Señor a obedecer su gran comisión. Comienza a dar pasos y confía en que Dios irá mostrándote el paso siguiente. Y disfruta de ver lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Mañana terminaremos hablando de qué lugar podrías ocupar en la misión. Quizás Dios no te esté llamando a un país extranjero o que te mudes a otra ciudad para hacer discípulos. Quizás Dios te llamó a ser testigo en tu propia ciudad, pero puedes impactar tu comunidad y aún más allá de tu comunidad, hasta lo último de la tierra, utilizando tus dones y talentos para acompañar a aquellos que están llevando las buenas nuevas a las etnias que están en lo último de la tierra, colaborando para alcanzar a los no alcanzados. Mañana estaremos hablando de cómo colaborar para alcanzar a aquellos que aún no conocen a Jesús en lo último de la tierra. Hasta mañana. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.